Ahora vamos a estudiar otro tipo de radiación electromagnética de amplia aplicación tanto en la medicina veterinaria como en la medicina humana. Y esto es los rayos X. En primer lugar, vamos a ver cómo se originan estos rayos X. En la pantalla tenemos un esquema donde se presenta un tubo o ampolla de vidrio en donde se ha generado vacío y tenemos de un lado un cátodo, que es un filamento de tungsteno, y un ánodo o anticátodo en el lado opuesto. En este sistema se genera una diferencia de potencial, con lo cual circula una corriente y genera una emisión de electrones por parte del cátodo que va a ir hacia el ánodo, debido a que el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Estos electrones altamente acelerados es lo que se conoce como rayos catódicos. Al llegar o chocar contra el anticátodo o ánodo, esta energía que traen los electrones se va a convertir en calor, calentando el ánodo, y en energía radiante o radiación, y esto es lo que llamamos rayos X. Entonces, ¿qué son estos rayos catódicos? En primer lugar, son los electrones altamente acelerados que surgen del cátodo y van hacia el ánodo. Dentro de las características de estos rayos catódicos, podemos mencionar que tienen existencia material, porque son electrones, están cargados, con carga eléctrica negativa por esto mismo. Como vimos, se propagan en línea recta, que iban del cátodo hacia el ánodo. Todo cuerpo alcanzado por un haz de rayos catódicos se calienta enormemente y además provocan fenómenos de fluorescencia. Entonces, ¿qué son los rayos X? De lo que vimos anteriormente, podemos decir entonces que es una radiación invisible que surge a partir de electrones que inciden sobre un metal dentro de un tubo, y esta radiación invisible son radiaciones electromagnéticas, similares a la luz, pero con longitud de onda del orden de 0,1 nanómetro. Entonces, las características principales de los rayos X van a ser que se propagan en línea recta, que impresionan placas radiográficas, pudiendo obtenerse imagen dependiendo o formarse una imagen dependiendo de la densidad del medio que estén atravesando. Dijimos, son radiaciones electromagnéticas invisibles que tienen un poder ionizante, con lo cual van a producir en algunos casos mutaciones. Tienen alto poder de penetración, provocan fluorescencia sobre ciertas sustancias y no son desviados por campos eléctricos ni magnéticos. Ahora, según el origen de estos rayos X, se pueden clasificar en rayos X característicos o rayos X por frenado de electrones. Los rayos X característicos, ¿cómo se originan? Los electrones acelerados del cátodo poseen energía suficiente como para quitar un electrón de los menores niveles energéticos de un átomo del anticátodo,
del metal que forma el anticátodo. El lugar es ocupado por un electrón de un nivel energético superior, que al cambiar de nivel energético pierde energía. Y esa energía que pierde es lo que conocemos como rayos X o radiación X. En cambio, los rayos X de frenados o generales, los electrones que mencionamos, que vienen del cátodo y van al ánodo, llegan cerca del núcleo del átomo del anticátodo o del ánodo, y cuando van llegando son desviados, disminuyendo así su velocidad y perdiendo energía. Esa energía es emitida como rayos X o radiación X. Y esa energía tiene que ver con la desaceleración del electrón que se produce cuando va llegando a chocar al núcleo del átomo del anticátodo. Estos tipos de rayos X, de frenados o generales, son los que se usan mayormente en el diagnóstico radiográfico. En esta pantalla vemos nuevamente esquematizado el camino del electrón que viene del cátodo y que choca con los electrones de los átomos del anticátodo. Y ahí se originan los rayos X característicos. En cambio, en el punto B, el electrón del cátodo va desacelerándose a medida que se acerca al núcleo de los átomos del anticátodo, y esa desaceleración hace que pierda una energía en forma de rayos X. Por eso se llaman rayos X por frenado de electrones. Dentro de los usos de los rayos X podemos mencionar su aplicación en métodos complementarios de diagnóstico. Estos son, por ejemplo, la radiografía, la radioscopía o la tomografía axial computarizada. En el caso de la radiografía, esta es un método de diagnóstico rápido, seguro y de fácil realización. Este método se trata de obtener una imagen radiológica que se produce cuando se interpone la zona del cuerpo que se quiere estudiar entre una fuente que emite rayos X y una placa radiográfica o un registro fotográfico digital, dependiendo del equipo que se disponga. En el caso de ser una placa radiográfica, esta es una lámina de poliéster que está impregnada en cristales de plata dispersos en un medio gelatinoso. Estos cristales de plata precipitan al exponerse a la radiación, a los rayos X. Los contrastes que se ven en la placa radiográfica o en el registro fotográfico digital se deben a las distintas densidades que atraviesan los rayos X, las distintas densidades de los tejidos. Es decir, dependiendo de la densidad, va a haber mayor o menor absorción de estos rayos X. La radioscopía, en cambio, a diferencia de la radiografía, es un método dinámico. Las imágenes se observan en una pantalla fluorescente o monitor en tiempo real. Esta técnica permite apreciar los movimientos de ciertos órganos, músculos, articulaciones, pero como desventaja presenta un alto tiempo de exposición, ya que solo se ve en el monitor cuando el equipo emite la radiación. Es una radiación en continuo. En esta pantalla podemos ver fotografías de distintos
equipos radiológicos e imágenes radiológicas. En cuanto a los equipos radiológicos, existen de diferentes tipos: fijos, rodantes, móviles, portátiles, que pueden ser utilizados para distintas especies animales dependiendo de la comodidad que se necesite. Por ejemplo, los equipos portátiles son más usados en los grandes animales. En cuanto a la imagen radiológica, esta depende de la densidad y espesor de los tejidos que atraviesan los rayos X, distinguiéndose diferentes escalas de grises en función del tipo de tejido que se atraviesa. Así, por ejemplo, los huesos absorben gran parte de radiación, mientras que los tejidos blandos, como los músculos, la grasa o los órganos, permiten que los rayos X pasen a través de ella. Entonces, los huesos aparecen blancos en la imagen radiológica, mientras que los tejidos blandos se muestran en distintas escalas de gris, y el aire aparece de color negro. Las imágenes radiológicas, por ejemplo, nos permiten reconocer diferentes estructuras, detectar patologías o lesiones, tales como presencia de objetos metálicos, fracturas, neumotórax, etc. Otra aplicación de los rayos X es la tomografía axial computarizada. Esta es una prueba también de diagnóstico mediante la utilización de estos rayos X y procesamiento de imagen por computadora. Con este método podemos obtener cortes transversales de un segmento, ya que posee un aparato que se llama gantry, que emite un haz de rayos X y a su vez va girando, cambiando la angulación con respecto al cuerpo del paciente. Funciona gracias a la entrada simultánea de muchos haces de rayos X desde distintos ángulos. Así se va obteniendo secciones del individuo. La ventaja más importante de este método es que permite diferenciar tejidos con un coeficiente de absorción menor a 0,5%. En cambio, la radiografía solo diferencia tejidos con coeficientes mayores a un 10%. Es un método de estudio y exploración anatómica no invasivo y es útil para el diagnóstico de diversas patologías que afectan a los distintos tipos de tejidos.